Saludos amigos, bienvenidos a En Buena Onda. Hoy el profesor Alexander Hernández no puede acompañarnos, pero como todos los miércoles, quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, conversa con algún invitado a propósito de un tema de las ciencias humanas o de la filosofía. Hoy nos estará acompañando en la edición y montaje Hasbi Díaz, como operador técnico Jairo González, en la producción de En Buena Onda nuestra amiga Norelba Torres y el director de Luz Radios, el profesor Alexander Hernández. Y hoy me acompaña el profesor Joan Méndez. Él es docente e investigador de la Facultad de Humanidades y Educación de la Escuela de Filosofía y vamos a estar conversando a propósito del socialismo en Venezuela. Bienvenido, Joan. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Gabriel, por la invitación. Yo creo que es importante hacer este tipo de discusiones y debates, sobre todo porque este tema hoy en día está en el tapete, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Así es. Vamos a empezar por lo más elemental. ¿Qué es el socialismo? Porque es una palabra que está como prostituida por alguna gente que la emplea por doquier sin dejar muy claro qué significa. Sí, realmente el socialismo es una corriente filosófica, ¿no? Pero que Gabriel hacía referencia a que hoy en día quizás el término que yo le daría más bien está como satanizado el término, ¿no? Esta es una corriente filosófica que surge en Europa, algunos que posteriormente Marx llamaría como socialismo utópico, Fourier, Saint-Simon, entre otros pensadores que tenían una propuesta política, una propuesta ética, un proyecto, ¿no? Donde obviamente una de las cuestiones fundamentales allí es el igualitarismo, pues, ¿no? Una de las cuestiones también la justicia social y en principio, y bueno, posteriormente también se asumió como ciertas relaciones para sustituir un poco los distintos proyectos políticos que se gestaban, pero más aún se involucró mucho en algunos momentos en Europa y posteriormente en América Latina, que fueron, por supuesto, dos momentos muy distintos con lo que es la democracia, pero es otro concepto y otra que también es bastante polémico y complejo, ¿no? Entonces, pudiésemos decir el socialismo que en principio, en su primera definición, es pues una corriente filosófica que busca un proyecto país que pretende establecer algunas cuestiones igualitarias, que pretenden también establecer algunas cuestiones que ciertamente surgen como crítica a una realidad concreta, pues, ¿no? Pero que también surge como una propuesta alternativa, ¿no? Son estos filósofos o pensadores que en principio propusieron socialismo utópico, pero que posteriormente es la obra de Marx y de Engels quien le da un carácter más científico, ¿no?, al término. Inclusive ellos son los llamados socialistas científicos. Y a partir de allí realmente toda una rica interpretación que pudiésemos dar a los textos de Marx y posteriores a Marx, igualmente tanto en Europa como en América Latina. El socialismo que si bien es cierto Marx no es su fundador, pero sí le da un carácter más científico, encontramos en esa obra realmente una propuesta bastante interesante que nos pudiese permitir realmente entender un poco esta complejidad que surge a la hora, sobre todo en la obra de Marx, de formar parte de una crítica al sistema capitalista europeo del siglo XIX, ¿no?, en principio. Ahora, cuando tú hablas de igualitarismo y de la igualdad entre los hombres, ¿cómo es eso exactamente? Es decir, que todos ganemos lo mismo, como había sido alguna pretensión de los comunistas del siglo XIX, que todos tengamos las mismas oportunidades. Es decir, ¿cómo se consigue esa igualdad? Bueno, es una pregunta también bastante interesante porque esto varía de autor en autor, ¿no? Realmente y hay incluso varias sociedades que han tratado de implementar el igualitarismo, ¿no? Cuando se habla del igualitarismo, sobre todo en el socialismo, y haciendo referencia más aún al socialismo científico, específicamente desde la obra de Marx, podemos estar hablando realmente de una cuestión donde en principio surge como crítica al capitalismo, como lo dije anteriormente, ¿no? Y surge como crítica al capitalismo por ver esas desigualdades sociales, esas desigualdades políticas, esas desigualdades que existen en la sociedad, ¿no? Y surge en función, obviamente, de ver a una clase dominante, como Marx lo llamaba, que era quien invertía, pero no, en este caso el que desarrollaba o el que eran los dueños, pero de los medios de producción, y esta otra clase dominada que más llamó proletariado. La propuesta de Marx en ese caso de un principio de
de una lucha de clase, ¿no? Que obviamente la sustenta a través de un análisis histórico, lo va argumentando en función de que, bueno, que la sociedad debe seguir avanzando, ¿no? Y esa sociedad, para que pueda seguir avanzando, para él, es esa fase socialista que es el intermedio, pues, ¿no? O sea, porque él propone prácticamente una sociedad sin clases sociales, que es la sociedad comunista, pero para llegar a ella hay que pasar por el socialismo. Entonces, ahora, pero una sociedad sin clases significa que todo el mundo tenga el mismo sueldo. Entonces, por ejemplo, un profesor universitario debería ganar lo mismo que un empleado. Yo no sé, hay una frase bastante que nos pudiera ayudar en esta situación problema, digámoslo así, ¿no? Que es esta frase de Marx que dice: a cada quien según su necesidad y a cada quien según su capacidad, ¿no? Ahí estamos viendo un poco que la propuesta no es que realmente todos recibamos el mismo sueldo, ¿no? Sino que yo creo que un poco bueno, según su necesidad. Según su necesidad. Entonces, si un obrero tiene más necesidades que un profesor universitario, entonces el obrero debería ganar más. Y según su capacidad, sí. Yo no estaría... O sea, la discusión es bastante interesante al llevarlo al contexto de los sueldos, ¿no? Y al llevarlo del beneficio que quizá debía recibir. La cuestión es más bien en cómo poder distribuir mejor esa riqueza o esa ganancia, ¿sí? En no seguir favoreciendo a un sector de la población, eminentemente quizás minoritario, pero que a su vez controla gran parte de la riqueza de la nación. Entonces, digamos que el socialismo busca distribuir la riqueza, pero sin necesidad de equiparar a todo el mundo. Sin necesidad, pudiésemos decir, de equipararlo en el sentido de que todo el mundo gane lo mismo, pues. Sí, yo creo que más bien es como fortalecer un poco la justicia desde la perspectiva social e inclusive desde la perspectiva económica. Es decir, es como poder realmente, en este caso la propuesta de Mar, es como realmente el proletariado puede asumir de una vez por todas las riendas de los medios de producción y cómo ellos pudiesen ser capaces de dirigir esas empresas, pues, ¿no? Que hoy en día se hablan de empresas colectivas, se hablan de empresas mixtas, en fin, pues, yo creo que desde esa perspectiva yo creo que hay que comenzar a ver ese igualitarismo, ¿no? O sea, una igualdad ante la ley, una igualdad ante la misma justicia, pero no, y una igualdad en este caso a la hora de distribuir mejor las ganancias. Pero hay igualdad de justicia en países ante la ley, en países que no necesariamente son socialistas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha desigualdad económica, pero si un magnate comete un homicidio, se supone que se va a tener el mismo juicio que lo va a tener un pordiosero. Es decir, que no pareciera que sea una necesidad o una obligación ser socialista para tener igualdad ante la ley, pero ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que hay algunos países que puede ser catalogados de capitalismo que han venido reforzando un poco la cuestión de la justicia y que quizás pudiésemos evidenciar que ciertamente hay como una mayor equidad a la hora de enjuiciar, ¿no? algunas cuestiones. Claro, pero igualdad ante la ley no implica igualdad económica no implica igualdad económica. Ninguna de esas cosas. Estamos conversando con el profesor Joan Méndez de la Escuela de Filosofía a propósito del socialismo en Venezuela, un tema que está muy en boga hoy. Para nuestra primera pausa musical vamos a escuchar del venezolano Franco De Vita, Fuera de este mundo.